Hola, ¿cómo están? Somos el grupo Atlas y vamos a hablar hoy día en la tercera clase del segmento de proteínas acerca del catabolismo de las proteínas y nitrógeno de los aminoácidos. Mi nombre es Nelly Tamayo Huiza. En este capítulo vamos a explicar cómo el nitrógeno de los aminoácidos se va a convertir en urea y los trastornos raros que pueden acompañar a los defectos en la biosíntesis de esta sustancia. Muy bien, entonces, en los adultos sanos, nosotros vamos a ver que la ingesta de nitrógeno es igual a la que se excreta. Cuando hablamos de un equilibrio nitrogenado positivo, nosotros hablamos de esto cuando hay un exceso de nitrógeno ingerido en relación con la excreción de este, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a presentar? Por ejemplo, en el embarazo o en el desarrollo. Y cuando hablamos de un equilibrio negativo, es cuando la excreción es mucho mayor que la ingestión y se puede presentar, por ejemplo, en algunas enfermedades como el kwashiorkor, marasmo, después de una operación, como también en un cáncer avanzado. Entonces, si bien el amoníaco es muy tóxico, nosotros vamos a ver que los tejidos convierten este amoníaco en el nitrógeno amida de la glutamina en forma no tóxica, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver luego que la desaminación posterior de glutamina en el hígado va a liberar el amoníaco, ¿sí? Que luego se va a convertir en urea no tóxica. Muy bien, entonces, hay que recordar de las clases anteriores el derivado, digamos, ¿quién va a ser el precursor de la glutamina? El glutamato, ¿sí? Entonces, el glutamato, por medio de una glutamina sintetasa, voy a formar la glutamilfosfato. Por una glutamina sintetasa, voy a llegar a formar la glutamina. Es en este nivel donde se va a agregar la, digamos, la molécula de amonio, ¿sí? Al compuesto de glutamina. En la desaminación, digamos el amoníaco, en la desaminación, ¿qué va a ocurrir? La glutamina, por una glutaminasa, como ya lo hemos mencionado, que se va a dar a nivel del hígado, específicamente en la mitocondria, vamos a obtener glutamato y se va a liberar el amoníaco, el cual luego va a ir a formar parte del ciclo de la urea. Entonces, supongamos que yo tuviera un defecto o la función hepática estuviera comprometida, como el caso de la cirrosis o la hepatitis, vamos a ver altas concentraciones de amoníaco en sangre y son estos que van a generar algunos signos y síntomas clínicos. Muy bien, antes de continuar tenemos que aclarar dos enfermedades principales que están relacionadas con este segmento. Vamos a hablar primero del kwashiorkor. El kwashiorkor es un síndrome clínico resultado de una malnutrición proteico-calórica severa, en el cual va a presentar edema, alteración del crecimiento, anemia y lesiones en piel y mucosas. Muy bien. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Tanto por una baja ingesta y vamos a encontrar un gasto calórico también aumentado. Entonces, vamos a encontrar aquello. Aquí la insulina disminuida, el cortisol aumentado, las catecolaminas también y la TSH disminuida, en el cual me va a conllevar como respuesta a lo siguiente, ¿no? Una disminución de la actividad física, disminución del tiempo de la renovación celular, hay una disminución en el crecimiento, ¿sí? Disminución del metabolismo basal, hay un aumento del catabolismo proteico muscular y también un aumento de aminoácidos libres. Muy bien, entonces vamos a tener de esta forma una malnutrición, me puede conllevar a infecciones, ¿no? Vamos a ver aquí que quienes van a intervenir, los macrófagos que van a producir interleuquinas, factores de necrosis tumoral, la interleuquina 1, factor de ¿no? Los radicales libres, hay una disminución del cortisol, aumento de aldosterona, aumento de insulina, ¿no? Como ya le hemos mencionado. Hay disminución de la síntesis de proteínas en la primera fase, la fase aguda, disminución de las proteínas viscerales y disminución de la albúmina y globulina. Finalmente, este me va a conllevar a un edema, hepatomegalia, anemia e una hipoplasia del epitelio intestinal. Muy bien.
Entonces, los síntomas generales pueden ser los vómitos, la diarrea, anorexia, el decaimiento. Entonces, como ya lo mencionamos, el kwashiorkor, vamos a tener un edema, generalmente va a ser localizado en el miembro inferior, piernas, por ejemplo, no en los pies. Aquí en la imagen vemos cómo deja la famosa fobia, ¿no? Fobea, a la presión, es en el pie. También en las manos, en la cara, como observamos aquí, y en los antebrazos. Hay un retraso en el crecimiento, alteración de la conciencia, de la actitud, una gran hepatomegalia y anemia. Por eso es que en estas personas, como han visto en las fotos, en la foto anterior, tienen, digamos, ese, abdomen prominente, ¿no? Muy bien, también hay unas alteraciones especialmente en el cabello, que pueden ser tanto cuantitativas, en la cantidad del cabello va a estar disminuido, y cualitativas también, ¿sí? No va a ser, el cabello va a ser mucho más frágil, y se caracteriza principalmente por una despigmentación, un color rojizo. Muy bien, también podemos encontrar lesiones en la piel debido a la malnutrición, cambios pelagroideos, una piel seca, áspera, ¿sí? Se caracteriza también por una o hiperpigmentación. A nivel del sistema nervioso central va a ocurrir una disminución del crecimiento cerebral, disminución de la mielinización de los nervios, también en la producción de los neurotransmisores va a estar disminuido, y una disminución de la velocidad de conducción. Con respecto a los edemas causados por la malnutrición tanto en los niños como en adultos, no está causada específicamente por una deficiencia, de proteínas, ¿sí? En algunos estudios se ha demostrado que una dieta con bajos niveles de proteínas se desarrolla edema por una malnutrición, pero no se han encontrado niveles disminuidos de la presión oncótica. Otro estudio demostraron que no hay antecedentes de dietas distintas tanto en los niños que desarrollan marasmo y en los niños que desarrollan kwashiorkor. Entonces, una buena respuesta a una dieta con niveles bajos de proteína en niños con kwashiorkor han demostrado que las proteínas no son la causa de los edemas, ¿sí? Otro estudio que se realizó en Jamaica demostró que los niños con kwashiorkor tenían niveles también altos de ferritina circulante, sin donde se confirmó también una sobrecarga de fierro, el cual es un potente radical libre, ¿no? Que puede ser tóxico si no se une completamente a las proteínas o no está compartimentalizado en las células. Muy bien, ahora vamos a hablar del marasmo. Hay que saber diferenciar estas dos enfermedades. El marasmo se va a deber por una alimentación insuficiente en calorías, con una disminución en el aporte de todos los nutrientes, ¿sí? Vamos a encontrar aquí un descenso importante del peso, o hay una disminución del panículo adiposo y también construcción de la masa muscular. Los valores de laboratorio se van a mantener normales hasta que el cuadro sea mucho más avanzado. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Como ven en la imagen, el cabello no va a estar alterado, a diferencia del kwashiorkor, ¿sí? Hay una disminución del tejido muscular y adiposo, no hay edemas como el kwashiorkor, que las extremidades van a ser flácidas, una piel seca, plegalizada, ¿no? Hay una apatía e irritabilidad. El peso es bien bajo. Entonces, vamos a presentar este cuadro. Una diferencia entre el marasmo y el kwashiorkor. Con respecto al marasmo, es por una disminución calórica y el kwashiorkor tanto calórica como proteica. El panículo adiposo se va a encontrar ausente en el marasmo, mientras que en el kwashiorkor va a estar presente. La afectación del peso es constante en el marasmo, mientras que el kwashiorkor es escaso. La decoloración de cabellos es exclusiva del kwashiorkor, ¿sí? Edemas más en kwashiorkor y la hepatomegalia presente en el kwashiorkor. La anemia es mucho más constante en kwashiorkor que el marasmo. En el marasmo es poco intensa, ¿no? Anemias leves podemos encontrar o moderadas. Las proteínas en el plasma van a estar normales en caso de marasmo y en kwashiorkor disminuidas. Las enzimas séricas van a estar mucho más afectadas en el kwashiorkor y la urea se va a encontrar igual, ¿no? Disminuida en kwashiorkor. La evolución del tratamiento en el caso de marasmo va a ser mucho más lenta, mientras que en el kwashiorkor va a ser mucho más rápida.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del recambio de las proteínas. Nosotros vamos a ver que la degradación y la síntesis continua de proteínas celulares ocurre en todas las formas de vida. Todos los días nosotros recambiamos aproximadamente de un 1 a un 2% de las proteínas corporales totales, sobre todo la proteína muscular. En el caso de los tejidos que sufren un rearreglo estructural, como el caso del tejido uterino durante el embarazo o el músculo esquelético en la inanición, se presentan velocidades elevadas de la degradación proteínica. Entonces, de los aminoácidos liberados, se dice que casi el 75% se vuelve a utilizar. El nitrógeno en exceso va a formar urea. Y como el exceso de los aminoácidos, como ya lo hemos estado repitiendo en las clases anteriores, no se almacenan, por lo tanto, los que no se incorporan de inmediato en la nueva proteína se van a degradar con rapidez a intermediarios anfibólicos. Con respecto a los animales, estos van a convertir el nitrógeno alfa-amino en diversos productos terminales. ¿Sí? Entonces, diferentes animales excretan el exceso de nitrógeno como amoníaco, ácido úrico o en forma de urea. ¿Sí? Entonces, muchos animales terrestres, entre ellos nos incluimos los humanos, son ureotélicos y excretan la urea no tóxica soluble en agua. Las altas concentraciones de urea en la sangre, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, son una consecuencia de ello, ¿sí? No es una causa, ¿no?, de la función renal deteriorada. Ahora vamos a hablar acerca de la biosíntesis de la urea. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las etapas en la biosíntesis de la urea? Son 4. La transaminación, la desaminación oxidativa del glutamato, el transporte de amoníaco y la reacción del ciclo de la urea. Entonces, vamos a recordar un poquito. La transaminación va a interconvertir los pares de alfa-aminoácidos y alfa-cetoácidos. Esto ya lo hemos visto en la segunda clase, ¿sí? Muy bien, entonces todos los aminoácidos, excepto la lisina, trionina, prolina y la hidroxiprolina, van a participar en la transaminación. Entonces vamos a ver aquí que la transaminación, hay que recordar que se revierte con facilidad y las aminotransferasas también funcionan en la biosíntesis de los aminoácidos. También hay que recordar que la coenzima del fosfato de piridoxal va a participar en la transaminación. Sí, hay que recordar que este es un derivado de la vitamina B6. Entonces vamos a recordar que la alanina piruvato aminotransferasa, o también denominada la alanina aminotransferasa, y la glutamato alfa ceto glutarato transferasa, o también denominada glutamato aminotransferasa, van a catalizar la transferencia de grupos aminos al piruvato para formar, por ejemplo, alanina, o en el caso de aquí que vemos el alfa-cetoglutarato para formar finalmente glutamato. Entonces, cada aminotransferasa es específica para un par de sustrato, pero no para el otro par, ¿sí? Entonces, debido a que la alanina también es un sustrato para el glutamato aminotransferasa, todo el nitrógeno amino proveniente de los aminoácidos que experimentan transaminación se concentra en el glutamato. Esto es importante, ¿por qué? Porque el glutamato viene a ser el único aminoácido que va a experimentar una desaminación oxidativa a una velocidad considerable, ¿sí?, en los tejidos de los mamíferos. Por consiguiente, la formación aquí del amoníaco que se va a dar por la desaminación oxidativa que habíamos mencionado unos instantes atrás, por una glutaminasa, vamos a ver que se va, digamos, la formación de este amoníaco se va a efectuar principalmente mediante el nitrógeno amino del glutamato, ¿no? Y este amoníaco finalmente va a participar en el ciclo de la urea. Entonces, vamos a volver a recordar, la transaminación transfiere el nitrógeno alfa-amino a un alfa-cetoglutarato para así formar el glutamato, ¿no? Entonces, todos los aminoácidos de las proteínas, a excepción de la lisina, prolina,
trionina e hidroxiprolina van a participar en la transaminación. Muy bien, entonces vamos a recordar, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, el fosfato de piridoxal va a participar en la transaminación, puesto que este se va a encargar ¿de qué? De transportar el grupo amino que ha capturado del alfa aminoácido, ¿sí? Del de acá, para poder llevarlo al alfa cetoácido, y así el grupo amino pueda ser transformado y este alfa cetoácido se convierta en un nuevo aminoácido, ¿sí? Muy bien. Ahora, la glutamato deshidrogenasa va a ocupar una posición central en el metabolismo del nitrógeno. Nosotros vamos a ver que la transferencia del nitrógeno amino al alfa-cetoglutarato va a formar el glutamato, ¿sí? Entonces, la liberación de este nitrógeno, vamos a ver cómo en forma de amoníaco se va a catalizar entonces por una glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Que lo voy a encontrar a nivel de la mitocondria del hígado, que va a utilizar el NAD o el NAD que termina en P, ¿sí? Entonces, la conversión del nitrógeno alfa-amino a amoníaco mediante la acción de esta glutamina aminotransferasa y la glutamato deshidrogenasa suele llamarse también transdesaminación. En esta reacción vamos a ver que tanto el ATP, el GTP y el NAD van a llevar a cabo la inhibición alostérica de la actividad de la glutamato deshidrogenasa hepática, ¿sí? Mientras que al contrario, el adenosindifosfato va a activarla. Esta es una reacción catalizada entonces por la glutamato deshidrogenasa y que es reversible, como pueden ver en la imagen, y funciona también en la biosíntesis de los aminoácidos. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver aquí que las oxidasas también eliminan el nitrógeno, ¿sí? Aquí los aminoácidos o digamos los aminoácidos oxidasas tanto del hígado como del riñón van a convertir a los aminoácidos en un alfa-aminoácido, ¿sí? Gracias a la participación del aminoácido oxidasa, en donde al realizarse esta reacción la participación de la flavina es importante debido a que esta flavina se va a reducir, permitiendo así la oxidación de este aminoácido a un iminoácido. Luego, este aminoácido que se descompone en un alfa-cetoácido y en unión amonio, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a liberar. Ahora, el oxígeno molecular va a oxidar de nuevo a la flavina que estaba reducida y se va a formar a la vez peróxido de hidrógeno, ¿no? Que luego se divide en oxígeno y en agua mediante una catalasa. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la intoxicación por el amoníaco, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el hígado elimina rápidamente de la circulación tanto el amoníaco que producen las bacterias entéricas y que se absorbe en la sangre del sistema porta, como también el amoníaco producido por los tejidos, ¿sí? Y lo va a convertir en urea. Así que solamente se van a encontrar presentes en trazas de 10 a 20 microgramos por decilitro en la sangre periférica. Esto es esencial debido que el amoníaco es tóxico para el sistema nervioso central. Si la sangre, supongamos, del sistema porta no pasara por el hígado, las concentraciones entonces de amoníaco sanguíneo sistémico se elevarían mucho más a niveles tóxicos. Esto va a ocurrir ¿cuándo? Cuando la función, por ejemplo, hepática esté gravemente dañada o cuando se desarrollen uniones colaterales entre las venas portas y sistémicas en la cirrosis, ¿no? Entonces, los síntomas de la intoxicación por amoníaco pueden ser el temblor, la dificultad para hablar, una visión borrosa o el coma, ¿no? En última instancia, y también la muerte.
Entonces el amoníaco puede ser tóxico para el cerebro en parte porque va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato para así formar el glutamato, ¿sí? Entonces las concentraciones reducidas resultantes de alfa-cetoglutarato van a deteriorar la función del ciclo del ácido tricarboxílico en las neuronas, ¿sí? Muy bien. Ahora, la glutamina sintasa va a fijar el amoníaco en forma de glutamina, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que la glutamina sintasa, esta de acá, mitocondrial, va a catalizar la formación de glutamina. Entonces hay que recordar que como la síntesis del enlace amida se va a acoplar con la hidrólisis del ATP a inosindifosfato y fosfato, la reacción va a ser mucho más favorable para la síntesis de glutamina, ¿no? ¿Cuál es la función de la glutamina? Especialmente se va a encargar de secuestrar el amoníaco en una forma no tóxica, ¿sí? Entonces aquí tenemos el amoníaco, vamos a ver cómo la glutamina ahora lo va a atrapar para que no sea tóxico. Ahora veremos la glutaminasa y la asparginasa que desamidan a glutamina y aspargina. Vamos a ver que la liberación hidrolítica del nitrógeno amida de la glutamina en forma de amoníaco aquí, ¿sí? Es catalizada ¿por quién? Por la glutaminasa y que va a favorecer la formación del glutamato, ¿sí? Entonces, la acción exclusiva entonces de la glutamina sintasa y la glutaminasa cataliza la interconversión del ion amonio libre y de glutamina, ¿sí? Lo mismo sucede con la aspargina, ¿sí? Con la asparginasa en este caso. Ahora veremos que la formación y la secreción de amoníaco se va a encargar de mantener el equilibrio del ácido base, ¿sí? La excreción de amoníaco en la orina, producido por las células de los túbulos renales, va a facilitar la conversión de los cationes y la regulación del equilibrio ácido-base. Vamos a ver que la producción de amoníaco a partir de los aminoácidos renales intracelulares, como es el caso de la glutamina, se va, se incrementa en una acidosis, ¿sí? Una acidosis metabólica, y se va a reducir en el caso de una alcalosis metabólica. Ahora vamos a explicar el ciclo de la urea. Muy bien. Entonces, la urea vamos a ver que es el principal producto final del catabolismo del nitrógeno en los humanos. La síntesis de una mol de urea va a requerir 3 moles de ATP más 1 mol de ion amonio y 1 del nitrógeno alfa-amino del aspartato. Hay 5 enzimas que van a catalizar las reacciones del ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, de los 6 aminoácidos participantes, el N-acetilglutamato va a funcionar solo como un activador enzimático. Los otros, las otras enzimas que vamos a ir viendo van a servir como portadores de los átomos que en última instancia se van a convertir en urea, ¿sí? Entonces la función principal metabólica, por ejemplo, de la ornitina, la citrulina y el arginino-succinato en los mamíferos es la síntesis de la urea, lo cual va a ser un proceso cíclico. Muy bien, entonces nosotros aquí les presento el ciclo de la urea. Entonces, como ustedes pueden observar, algunas de las reacciones de la síntesis de la urea pueden ocurrir en la matriz mitocondrial, ¿sí? Y otras que pueden ocurrir a nivel del citosol. Entonces, vamos a hablar acerca del primer paso, ¿sí? La carbomoil fosfato sintasa 1, que es la encargada de iniciar la biosíntesis de la urea. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La carbomoil fosfato sintasa 1 mitocondrial, porque aquí estamos dentro de la mitocondria, ¿sí? El primer paso, cataliza la condensación ¿de qué? Del amoníaco, del ATP y también del dióxido de carbono, ¿sí? En este caso podemos encontrarlo como bicarbonato. Muy bien, entonces vamos a ver aquí con la finalidad de ¿qué? Para que yo pueda formar el carbomoil fosfato. Pero esta enzima, la carbomoil fosfato sintasa 1, necesita de un activador alostérico. ¿Y quién es este activador?
el N-acetilglutamato, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? No hay que confundirnos con la carbomoil fosfato sintasa 2. La tipo 2 más bien utiliza glutamina en vez de amoníaco como un donador de nitrógeno y funciona en la biosíntesis de la pirimidina, ¿sí? No hay que confundirnos. Ahora, la carbomoil fosfato sintasa 1 es, digamos, una enzima limitante, es la enzima que va a limitar la velocidad del ciclo de la urea, ¿sí? Y como ya lo mencioné, va a activarse gracias a esta, digamos, al N-acetilglutamato, ¿sí? Entonces vamos a ver que requiere ¿cuántos ATP? 2 ATP para la formación final de carbomoil fosfato. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo yo obtengo o de dónde he producido ese N-acetilglutamato que es quien activa a la enzima carbomoil fosfato sintasa 1? De esta aquí, de esta reacción, ¿sí? Por medio de la glutamato con la acetilcoenzima A y por medio de una N-acetilglutamato sintetasa formo el N-acetilglutamato, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Yo tengo, como ya lo mencioné, para diferenciar la carbomoil fosfato sintasa 2, ¿sí? Que este más bien utiliza glutamina, ¿sí? Para la formación de glutamato. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la segunda reacción? Ahora, ¿cuál vendría a ser el segundo paso entonces? Vamos a ver la acción de la siguiente enzima, la ornitina transcarbamoilasa o también denominada la carbomoil transferasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Ese carbomoil fosfato que hemos formado de la reacción anterior se va a unir con la ornitina y con esta carbomoil transferasa yo voy a poder formar citrulina, ¿sí? Esto se va a dar a nivel de la matriz mitocondrial, ¿sí? La formación de ornitina. Ahora, la formación de citrulina, ¿sí? Ahora, esta citrulina debe salir hacia el, digamos, hacia el citosol, pero lo va a hacer, para que continúe su metabolismo, lo va a hacer mediante transportadores específicos para la citrulina, ¿sí? Entonces, ahora, esta citrulina va a salir hacia el citoplasma y aquí en el citoplasma vamos a encontrar a la siguiente enzima, ¿sí? A la tercera, que es la argininosuccinato sintasa. Entonces, esta enzima va a permitir que la citrulina con el adenosín trifosfato y el aspartato que se va a encontrar a nivel citoplasmático, voy a poder formar la argininosuccinato. Entonces, ¿qué debo considerar? Que esta enzima, la argininosuccinato sintasa, ¿sí? Va a enlazar tanto el aspartato como la citrulina por medio del grupo amino, el de acá, del aspartato, ¿sí? Y va a proporcionar el segundo nitrógeno de la urea, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para esta reacción, como ya lo mencioné, se requiere de ¿qué cosa? De adenosín trifosfato. El cuarto paso viene a ser con la participación de la argininosuccinasa. Entonces, ya formé argininosuccinato. Viene la argininosuccinasa que se va a encargar de la ruptura de este argininosuccinato, conllevando ¿a qué? A la retención de nitrógeno en la arginina y también la liberación del esqueleto, digamos, del esqueleto del aspartato en forma de ¿qué? De fumarato. Entonces, ¿qué hizo esta enzima? Ha agarrado, digamos, a la argininosuccinato, la ha separado en forma de arginina, de tal forma que este va a contener el grupo amino, para que va a ser el segundo componente de la urea, y también ha formado el fumarato. Ahora, ¿qué va a suceder con este fumarato? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un stop a este ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, este fumarato, digamos, la adición de agua, va a formar malato,
¿sí? ¿Por qué enzima? Por una fumarato hidratasa o también denominada fumarasa, ¿sí? Y la oxidación posterior de este malato, que es dependiente del NAT, ¿sí? Va a formarme oxalacetato. Ahora, ¿quién interviene acá? La enzima malato deshidrogenasa citosólica. Entonces, estas dos reacciones, tanto la 6 como la 7, van a ser análogas a las reacciones del ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Pero, digamos, no es, digamos, los 4 pasos directos del ciclo de la urea, ¿sí? Como había mencionado. Entonces, una vez que yo he formado este oxalacetato por una transaminación por la glutamato aminotransferasa, se va a volver a formar aspartato, es decir, este oxalacetato viene un aspartato transaminasa, ¿no? Oxalacetato con glutamato, voy a formar el 2-oxoglutarato y aspartato. Y este aspartato es el que participaba en el paso número 3 del ciclo de la urea. Ahora, ¿qué sucede con este 2-oxoglutarato? ¿Sí? Conjuntamente con el NAT que he obtenido, digamos, de la reducción del paso número 7, voy a, digamos, por medio de una glutamato deshidrogenasa, voy a formar el glutamato, ¿sí? Entonces, y este glutamato lo voy a utilizar en la reacción 9 para finalmente sintetizar el aspartato. Entonces, ya hemos explicado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el fumarato? Entonces, nos quedamos aquí en la formación de la arginina.